Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde las noticias vuelan más rápido que un taxi en Estambul. Espero que estén súper bien con la energía al máximo, porque hoy les traigo una noticia que, prepárense, va a sacudir los cimientos de la farándula. Así es, mis queridos chismosos profesionales, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han leído bien. La pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, pájaro soñador, y que nos hizo creer en el amor verdadero, vuelve a ser noticia. Y no me refiero a rumores viejos y requetecontrasabidos. Esta es información fresquita, recién salida del horno. Antes de que me ataquen con preguntas, déjenme aclarar algo, esto no es un simple rumor. La fecha de hoy, 26 de mayo de 2025, tiene un significado especial, y es que prepárense porque lo que les voy a contar es una bomba. Pero antes de desatar toda la información, quiero pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, y no se perderán ni un solo chisme jugoso. Además, me ayudarán un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, dedito arriba y a suscribirse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia que les traigo hoy es tan grande que casi me da un ataque al corazón cuando la leí. Resulta que... Redoble de tambores, por favor. Can Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo que oyen. Después de años de separación y proyectos individuales, nuestros tórtolos vuelven a unirse en la pantalla. Sé que muchos de ustedes están pensando lo mismo que yo, ¿de verdad? ¿Es esto real? Pues sí, amigos míos, es completamente real. La noticia ha sido confirmada por varias fuentes cercanas a ambos actores, y aunque aún no se han revelado muchos detalles, lo que sí sabemos es que se trata de una serie de televisión que promete ser un éxito rotundo. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿De qué tratará esta serie? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, les cuento lo que he podido averiguar. La serie, cuyo título aún no se ha revelado, será una comedia romántica así, como en los viejos tiempos. Pero esta vez, la historia será mucho más madura y compleja, con personajes más profundos y situaciones más realistas. Según las fuentes, Can Yaman interpretará a un exitoso arquitecto que regresa a su ciudad natal después de varios años en el extranjero. Se llama Demir, un nombre que suena a fortaleza y solidez, cualidades que aparentemente definen su exterior, aunque por dentro, amigos, por dentro guarda un torbellino de emociones. Demir dejó atrás un amor de juventud y una familia que lo necesita más de lo que él cree. Su regreso no es solo profesional, es una búsqueda de redención, una manera de reconciliarse con su pasado. Allí se reencuentra con su amor de la infancia, interpretado por Demet Özdemir, quien ahora es una reconocida chef. Ella es Elif, un nombre que significa compromiso y amistad, algo que ha mantenido vivo en su corazón a pesar de la ausencia de Demir. Elif ha construido un imperio culinario en su pequeña ciudad, un reflejo de su pasión y dedicación. Pero como toda gran chef, tiene un ingrediente secreto en su vida, el recuerdo de Demir, un sabor agridulce que la persigue en cada creación. Como se imaginarán, el reencuentro no será fácil, ya que ambos han cambiado mucho con el paso del tiempo y tienen heridas del pasado que aún no han cicatrizado. Demir vuelve con una fachada de hombre exitoso, pero arrastra consigo la culpa de haber abandonado a Elif y a su familia. Elif, por su parte, se ha convertido en una mujer fuerte e independiente, pero guarda resentimiento por la partida repentina de Demir. La chispa, sin embargo, sigue ahí, latente bajo las capas de orgullo y dolor. Pero no se preocupen, que no todo será drama y sufrimiento. La serie también estará llena de momentos divertidos, situaciones cómicas y, por supuesto, mucho romance. Los guionistas han prometido que la química entre Can y Demet será explosiva, así que prepárense para suspirar y emocionarse como nunca antes. Y es que, según dicen los que saben, los primeros ensayos ya han sido un espectáculo aparte. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo apunta a que la pantalla va a explotar. Los momentos cómicos vendrán, en gran medida, de los intentos fallidos de Demir por adaptarse a la vida en su ciudad natal. Después de años viviendo en rascacielos y rodeado de tecnología, tendrá que enfrentarse a las costumbres tradicionales, a las reuniones familiares interminables y, sobre todo, a la desaprobación de algunos personajes que no olvidan fácilmente el pasado.
Ahora sé que algunos de ustedes son un poco escépticos y se preguntan si esta unión será genuina o simplemente una estrategia de marketing. Después de todo, recordemos que la relación entre Khan y Demet terminó de manera un tanto abrupta. Y según los rumores, no quedaron precisamente como los mejores amigos. Pero, mis queridos amigos, yo soy de las que creen en las segundas oportunidades y en el poder del destino. Tal vez el tiempo ha curado las heridas y ambos actores han madurado lo suficiente como para dejar atrás el pasado y trabajar juntos de manera profesional. Además, no podemos negar que la química que existe entre ellos es innegable, y eso se traduce en una conexión mágica en la pantalla. Y no solo eso, sino que también se han filtrado fotos de los dos compartiendo cafés y almuerzos en los descansos del rodaje. ¿Será que están aprovechando esta oportunidad para reconstruir su amistad? Solo el tiempo lo dirá. Otra cosa que me parece muy interesante de este proyecto es el equipo de producción que está detrás de él. Se trata de una de las productoras más importantes de Turquía, Ayapm, conocida por crear series de gran éxito como Kara Sevda y Kukur. Su reputación es impecable y su experiencia en la creación de dramas románticos es innegable. Además, el director es un reconocido cineasta que ha trabajado con algunos de los actores más importantes del país, Deniz Yorulmazer, famoso por su trabajo en Medcezir y The Protector. Su estilo visual y su capacidad para dirigir actores son legendarios. Con semejante equipo, la serie tiene todas las papeletas para triunfar. Esto me da mucha confianza en que la serie será de alta calidad y que no se dejará nada al azar. Estoy segura de que cada detalle estará cuidadosamente pensado para ofrecer al público una experiencia inolvidable. Desde la elección de los escenarios hasta el vestuario de los personajes, todo estará diseñado para transportarnos a un mundo mágico y lleno de emociones. La serie se está rodando en la pintoresca ciudad de Alaat, conocida por sus casas de piedra, sus calles empedradas y su ambiente bohemio. El lugar perfecto para una comedia romántica. Además, se han cuidado al máximo los detalles del vestuario, con prendas que reflejan la personalidad de cada personaje y que marcan la evolución de su relación. Pero eso no es todo, mis amigos. También he escuchado rumores de que la serie contará con la participación de otros actores muy populares de Turquía. Aunque aún no se han confirmado nombres, se dice que habrá algunas sorpresas muy agradables para los fans. Imaginen, por ejemplo, que actores como Kerem Bürsin o Hande Erçel hicieran una aparición especial en la serie. Sería un sueño hecho realidad. Incluso se rumorea que İbrahim Çelikkol podría interpretar al rival amoroso de Demir. Eso sí que sería un bombazo. En fin, como pueden ver, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos en un nuevo proyecto es algo que ha generado mucha expectación y entusiasmo entre los fans. Yo personalmente estoy contando los días para que se estrene la serie y poder ver a estos dos talentosos actores juntos de nuevo en la pantalla. Y hablando de estrenos, aún no se sabe cuándo se lanzará la serie, pero se estima que será a finales de este año o principios del próximo. La cadena que emitirá la serie será Star TV, conocida por sus dramas de alta calidad y su amplia audiencia. Así que paciencia, mis queridos amigos, que la espera valdrá la pena. Mientras tanto, podemos disfrutar de sus trabajos anteriores y soñar con el día en que podamos verlos juntos de nuevo. Y por supuesto, estar atentos a las redes sociales, donde seguro que irán publicando avances y fotos del rodaje. Pero la cosa no termina ahí. Porque, como bien saben, la vida de Can Yaman y Demet Özdemir siempre está rodeada de rumores y especulaciones. Y en esta ocasión, no podía ser diferente. Se dice que durante el rodaje de la serie, ha habido algunos acercamientos sospechosos entre los dos actores. Algunos testigos afirman haberlos visto muy sonrientes y cariñosos fuera de cámaras, lo que ha alimentado los rumores de una posible reconciliación. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre Can y Demet? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y quién sabe, tal vez esta nueva oportunidad les sirva para revivir la llama del amor. Incluso se ha rumoreado que han cenado juntos a solas en un restaurante romántico de Alaat. Las campanas de boda podrían sonar pronto. Aunque, claro, también existe la posibilidad de que todo sea simplemente una estrategia para promocionar la serie y generar más expectación entre el público. Después de todo, sabemos que los medios de comunicación y las productoras a menudo utilizan este tipo de tácticas para atraer la atención y aumentar el rating. Pero en este caso, la expectación ya es altísima, así que no creo que necesiten recurrir a estrategias artificiales.
La química entre Can y Demet es suficiente para atraer a millones de espectadores. Pero sinceramente yo prefiero creer que hay algo más que simple marketing detrás de esta unión. Creo que Can y Demet son dos personas. Ese que se complementan muy bien y que tienen una conexión especial. Y aunque su relación no haya funcionado en el pasado, creo que merecen una segunda oportunidad. Además, sus fans siguen apoyándolos incondicionalmente y sueñan con verlos juntos de nuevo. La presión popular es enorme. Además, no podemos olvidar que ambos actores han madurado mucho en los últimos años y que han aprendido de sus errores. Tal vez, ahora estén preparados para construir una relación más sólida y duradera. O tal vez simplemente sean buenos amigos y compañeros de trabajo. En cualquier caso, les deseo lo mejor y espero que sean felices, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que estén contentos y que sigan haciendo lo que más les gusta, actuar. Así que, mis queridos amigos, la noticia bomba de hoy es que Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a trabajar juntos en una nueva serie. Una comedia romántica que promete ser un éxito rotundo y que ha generado mucha expectación entre los fans. Una oportunidad para ver a estos dos talentosos actores juntos de nuevo en la pantalla y, quién sabe, tal vez también una oportunidad para que el amor vuelva a florecer entre ellos. Yo ya estoy preparando las palomitas y el pañuelo. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Recuerden que esto es solo información basada en fuentes cercanas y habrá que esperar a la confirmación oficial por parte de los actores o la productora. Pero ya saben que en este canal nos encanta adelantar las noticias. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que habrá reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Can y Demet. Que se enteren de la bomba. También quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por suscribirse al canal y por compartir mi contenido con sus amigos. Sin ustedes, esto no sería posible. Son los mejores. Y me inspiran a seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y para terminar, les dejo con un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantenerlos al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales. Y que viva el amor y los chismes, claro.